Bienvenidos sean, amantes del oscuro. Como ya lo habíamos hecho con anterioridad, nuevamente les traemos historias y leyendas de algunos lugares de México. En esta ocasión, y como resultado de las peticiones de algunos de ustedes, retomaremos el libro Los fantasmas de Colima del Dr. Miguel Galindo, publicado en 1924. Este libro contiene narraciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, lo cual demuestra una cosa: realmente no importa que la tecnología avance y que los tiempos cambien, aun a pesar de que hoy en día existe mucha información y es más sencillo poder investigar y explicar ciertas cosas, la fascinación y temor por lo sobrenatural siempre ha sido de gran interés para el humano, y el miedo es una emoción que siempre estará presente en quienes habitamos en este mundo y en este plano. Pero no me extiendo más. En esta ocasión les vamos a narrar varias historias de casas embrujadas del Colima de principios del siglo pasado. No te levantes y quédate a pasar miedito. Estás entrando en la caja oscura. En Colima varias son las casas famosas por presentarse en ellas manifestaciones extrañas cuya causa acostumbrada no se ha podido comprobar. Ya han sido apariciones de fantasmas, ya producción de ruidos o movimientos de objetos sin agente visible, ni físico ni organizado. Pero a pesar de ello voy a citar solamente los casos de cuya autenticidad no me es posible dudar, por estar habituado a la disciplina científica positiva. O quizás no exento de la enfermedad tan vulgar como funesta que trastorna la mente, haciéndola saltar de la credulidad crédula a la credulidad incrédula. Esta paradoja necesita una explicación. Hay personas que lo creen todo con sencillez suma, sin reflexionar absolutamente la más mínima objeción, y hay otras que lo rechazan todo, haciendo gala de no creer en espantos y que sin dar el menor argumento afirman dogmáticamente: todo es fantasía. Estos son crédulos como los primeros, solo que tienen la creencia invertida. Son como algunos ateos que tienen el verdadero fanatismo por el no Dios, por la negación absoluta, en contraposición a los teístas que creen en el ente absoluto. Vamos a las casas cuyas manifestaciones extrañas se me han referido por personas cuya veracidad no puedo dudar. Muy cerca de la tienda que se ha llamado desde hace muchos años por el nombre con el que se le bautizó al abrirse, El Indio Triste, existe una casita, hoy ya muy reformada, en la que tiempo atrás se presentaba el fenómeno de ruidos de piedras arrojadas al tejado. Llegó a tener fama en el barrio y dejó de alquilarse por algunos meses porque se le tenía miedo. La explicación de los ruidos era la de los crédulos: espanta esa casa, porque hay dinero enterrado. Yo fui a verla con el objeto de alquilarla para la señora mi madre, y la vecina que me la enseñó por encargo de la dueña me dio la explicación anterior, demostrándome que no podían ser niños traviesos de las casas cercanas los que arrojaran piedras al tejado de la casa por no haberlos. Convencido de esto, alquilé la casa, haciéndome el razonamiento de siempre: si no hay quien realice el fenómeno material, la verificación de él es una apariencia de las imaginaciones. El mismo razonamiento había hecho en muchas ocasiones, celebrando que mi familia fuera de las que espantan a los espantos, pues en cuanta casa con fama de asustar nos hemos presentado, hemos podido comprobar que lo que se tomaba por fenómeno extraño era algo natural y explicable. Por ello decía mi madre: yo les tengo miedo a los vivos, que los muertos me tienen sin cuidado. La señora mi madre fue, pues, a vivir a la casa de referencia sin saber nada de ella. Yo no se lo dije porque no le di importancia al chisme.
Pero un día fui a visitar a mi madre a esta casa y me dijo: ya sería bueno que se acabara esa molestia de las pedradas. ¿Cuáles pedradas?, le pregunté. Todos los días arrojan piedras sobre el tejado. Deben ser los muchachos de la vecindad. Sea quien fuere, replicó mi madre. Lo cierto es que pueden darnos con una piedra a la cabeza y herirnos. Y yo pensé para mis adentros que quizá no estuvo bien hecha la observación de las vecindades de la casa y me disponía a investigar quiénes ocupaban las contiguas cuando un amigo mío, el señor Arroyo, me habló y me propuso que cambiáramos casa porque la que habitaba mi madre estaba frente a la que habitaba su suegra y deseaba que su esposa viviera cerca de ella. Se hizo el cambio y ya no fue necesario que yo investigara el origen de las piedras arrojadas al tejado, cosa que le respondía al señor Arroyo en caso de que él observara el fenómeno. Pasaron muchos días sin que yo me viera con el señor Arroyo, y cuando nos encontramos por casualidad me detuvo para decirme: «Qué bonita casa me cambió usted, ¿no?» ¿Por qué? «Porque espantan». Han de ser ilusiones. «No, señor», me dice un tanto violento. «A la hora que quiera vaya y le enseño las piedras que nos arrojan al corredor». Otra casa de espantos es la situada en las calles de Zaragoza y General Núñez, en la que se ve aparecer con mucha frecuencia la figura de un hombre, oculto imperfectamente entre las sombrías frondas de un árbol del patiecillo que es a la vez jardín. Pudiera creerse que se trata solo de la sombra de alguna planta, pero la visión ha sido experimentada por muchas personas, al mismo tiempo que otras nada veían. Una tía mía que vivió por 4 años en la casa veía la sombra por las noches al pie de un naranjo. No se veía siempre, pero se pudo notar que eran principalmente los martes y los viernes de la semana cuando aparecía la visión. Mi tía se había acostumbrado a verla de tal modo que no le causaba ninguna impresión el misterioso compañero de sus veladas de trabajo, en las que se pasaba la primera mitad de su noche arreglando la ropa de su esposo y de su hijo. Solamente una vez se asustó. La sombra misteriosa se destacó del pie del árbol, se adelantó hasta donde estaba mi tía, que la miraba recelosa, aunque no de frente, y, por fin, el fantasma llegó casi por su espalda y puso una mano fría en el brazo de la señora que planchaba la ropa en el corredor. Al sentirlo frío, mi tía habló a los demás de la familia que estaban en la sala y se fue hacia ellos con la agitación nerviosa consiguiente. A la fama que tenía la casa se unía el hecho comprobado muchas veces de estar viendo mi tía el fantasma a la vez que el esposo se acercaba al lugar de la visión, sin percibir esta. ¿Alucinación? Es posible, pero no es explicable por qué esa alucinación no aparecía siempre en las mismas condiciones de luz y de hora, ni por qué se han alucinado tantas personas que le dieron fama a la casa, ni por qué esa alucinación persistió en mi tía solamente a los 4 años que vivió en esa casa. Al cambiar esta, debió llevarse a otra su enfermedad alucinatoria y no fue así. En otra casa no ha habido alucinaciones. Cerca de la tienda conocida con el nombre de La Palma, por la calle de Ocampo, vivían hace ya bastante tiempo una numerosa familia, 2 de cuyos miembros que aún viven refieren y testifican las apariciones de personas extrañas y misteriosas. Por lo demás, esa casa forma hoy parte de la propiedad en cuyas habitaciones australes murió no hace mucho el señor Don Luis Hoyos, persona muy honorable y estimada en esta ciudad, y de quien se dijo haberse manifestado sentada a personas que pasaban por la calle, que le vieron sin sospechar de que se trataba de persona que ya había dejado de existir. En casa contigua, pues, a la anteriormente citada, vivió una familia en la cual había, además de varias personas grandes, 3 niñas de 10 a 14 años. Estas producían la natural confusión en los diarios quehaceres de la casa entre si era esta o la otra quien pasó por aquí, quien fue para allá, quien estaba planchando la ropa o cosiendo en la máquina. Sucedía con frecuencia que pasando una de las niñas a una pieza se le hablara y no contestara. Como después el interpelara su desatención, afirmaba no haber sido ella quien había entrado a la pieza.
Por este jaez sucedían muchas visiones a todos los miembros de la familia, padre, madre, hermanos y sobrinos, por lo que fijaron la atención en ello y, pretendiendo investigar la causa del fenómeno, o lo que es más natural, tratando de comprobar la desatención de alguna de las niñas para reprenderla al verla pasar a una de ellas, que se creía era de ellas, a una pieza, se le hablaba y se iban tras de ella para demostrarle que no hacía caso, pero con sorpresa se encontraban con la pieza sola. La persona que se veía entrar desaparecía como por encanto y no se le volvía a ver sino otros días después. Una noche en que la luna llena lucía en todo su esplendor, uno de los miembros de la familia que dormía en un cuarto con puerta a un pasillo, estando sentado en su cama, vio pasar a una de las niñas hacia el interior de la casa. Como se tardara en volver, fue hacia la recámara de las niñas y encontró a las 3 dormidas. Al otro día se interrogó a las niñas cuál de las 3 habíase levantado en la noche y contestaron que ninguna. Quien pasó pues por el pasillo fue la niña misteriosa. Este fenómeno fue comprobado por todos los de la familia, hasta convencerse de que había en casa una niña invisible de ordinario, y visible solamente en ciertos casos y por unos momentos. Grande ruido metieron en el barrio no hace muchos días las apariciones de una respetable señora de esta ciudad muerta hace varios años, la señora doña Valeria Fernández de Ramos. Estas apariciones se han verificado, al decir de los hechos, en la casa situada en la calle de Filomeno Medina, cerca de su cruzamiento con la de Allende, casa que hoy ocupa un establecimiento de instrucción pública. Los casos han sido todos del mismo género. La señora, sentada en la ventana a horas poco avanzadas de la noche, ha hablado al transeúnte que pasa cerca rogándole que vaya a decir a un hijo suyo que desea hablar con él, que vaya a verla. Los que han recibido el recado no han tenido la sospecha siquiera de que se trata de una persona ya muerta, sino que han creído que quien los manda es simplemente quien habita la casa. La primera vez el hecho no fue creído, la segunda ya se dudó, y causó la consiguiente mortificación al hijo y a su familia. Y en las demás no se ha tomado en serio a los delegados, porque como de todo se abusa, se ha creído por el vulgo que se trata de descubrir el dinero enterrado, y pudiera suceder que los delegados no fueran tales delegados, sino vividores que pretendieran sorprender al hijo de la señora Fernández. Como quiera que sea, el hecho innegable es que en la casa mencionada, que está sola por las noches, puesto que es escuela, y teniendo la llave personas extrañas que duermen fuera de la casa, en el interior de esta ha aparecido en la ventana una respetable dama que ha hablado con personas que por su cultura no elevada y por el desconocimiento de la señora y del hijo rechazan de sí toda superchería. Pero hay más todavía. En una ocasión, uno de los empleados de la Comisión Especial de la Campaña Preventiva contra la Fiebre Amarilla, llegando un día ya al atardecer cuando los niños de la escuela y los profesores habían salido a ver los depósitos de agua y a examinar si presentaban o no larvas de zancudos, vio a una señora pasar por uno de los patios frente a la puerta que comunica esta con el otro. Pensando que podría ser alguien que se introdujo a la casa con objeto o sin objeto, mientras los empleados se ocupaban de desempeñar su misión, pero al llamarla tratando de que saliera de la casa para cerrar esta con llave, no contestó. Se le fue a buscar al segundo patio, a donde se le vio pasar y no se encontró. Esa casa ha despertado en las interesadas curiosidades de algunas personas y se ha pretendido buscar los tesoros que suponen enterrados y por los que han tenido las extrañas manifestaciones que acabo de mencionar. Pero hasta hoy nada se ha conseguido, como sucede en la mayoría de los casos, pues debe tenerse presente que la causa de estos fenómenos es todavía desconocida y que no siempre es el dinero enterrado ni las mandas lo que hace que se produzcan, ya que hay muchos ejemplos en los cuales es imposible atribuir el fenómeno a las citadas causas.
Las escuelas han tenido la fortuna de ser predilectas de los espantos. En la escuela de la filantropía varias personas veían aparecer a una mujer en el segundo patio de la casa, pero lo que se hizo más notable por la precisión con que se ha podido referir fue la manifestación del extraño suceso a la señorita profesora Paula Berján, persona seria y ameritada maestra que aún vive, aunque lejos de su tierra natal. La señorita Berján vivía en la misma casa de la escuela y por las noches se dedicaba a escribir los documentos relativos a la administración de la escuela. Una de esas noches tuvo necesidad de pasar al segundo patio. Tomó una luz en la mano y se dirigió a aquel. Y apenas había atravesado el pasillo de comunicación, una persona desconocida se le acercó y le toma de la mano en que llevaba la luz. Ella siente miedo y no puede hablar una palabra. Caminan las dos por todo el patio. Y al llegar a donde iba la señorita Berján, está en un apoyo, y a su lado el fantasma, por lo que aquella se levanta y se vuelve al salón de la escuela con paso precipitado y temblorosa. Después de esta escena muda, pero en el pleno ejercicio de sus facultades de la profesora, se desarrolla otra entre la hermana política de esta y el fantasma, pero en esta vez fue en el sueño y hubo revelación hablada. El hecho se refiere del modo siguiente. La hermana política de la señorita Berján soñó que se le aparecía una hermosa mujer, muy blanca, de pelo rubio y ojos chinos, que la tomaba de la mano y la llevaba hasta el segundo patio de la casa, llegando al lugar en que se encontraba en esa época una grande pila de agua. Que la mujer levantaba la pila, la hacía a un lado y le decía: «Mira, aquí está el dinero», que, en efecto, al quitar la pila, se veía un pozo profundo y en su fondo grandes cantidades de dinero. Pero esto fue un sueño, y lo primero pasó en estado de vigilia. Estos hechos y otros de los que tenían noticia los habitantes de la casa dieron ocasión a que se intentara buscar el tesoro anunciado por los espantos. Y no bien lo pensaron, pusieron manos a la obra e hicieron una gran excavación en el lugar señalado, el cual era accesible a la vista desde el salón de la escuela. Pero el pozo se hizo en días en que las niñas no concurrían, para que no se dieran cuenta de esa clase de labores que estaban fuera del programa educacional. Desde el salón de la escuela se veía en el lugar en donde se practicaba el pozo, pero no por la distancia en que se encontraba. Y fue el caso que, estando en el salón varias personas de visita con la señorita Berján, una de ellas le pregunta: ¿Están haciendo pozo en el patio? La señorita Berján se sorprendió y no hallaba qué contestar, pero disimuló su sorpresa, y puesto que las visitantes se dieron cuenta del pozo, no había más que confesar qué se estaba haciendo, dando alguna explicación, y con esa habilidad que tienen las mujeres para casos semejantes contestó: Sí, se va a hacer otro excusado, porque son numerosas las niñas. Y quien hizo la pregunta agregó: Ah, con razón veo a una señora que saca la cabeza del pozo. Debe ser la criada. Tal vez se le caería algún objeto y se metió a sacarlo. La Huerta de las Delicias, llamada vulgarmente de San Miguel, tuvo sus apariciones. En ella se aparecía un sacerdote que fue visto en pleno día por varias personas, y entre ellas por seminaristas de los que iban a paseo o al baño a la citada huerta. Decían algunos que veían al sacerdote al pie de un mango, que los llamaba con ademanes sin que quisieran ir hacia él porque suponían ser el espanto cuya fama corría por los ámbitos de la población. Un día uno de los que habitaban en la huerta, el señor don Cosme Larios, llegó a recogerse más tarde que de costumbre, y por no despertar a la familia se acostó en uno de los apoyos que estaban a cada lado del pasillo. Esto hacía con alguna frecuencia. Cuando el señor Larios se encontraba dormido, se le acercó el sacerdote, le habló y lo cogió de la mano. Se levantó aquel asustado y comenzó a andar hacia el patio. Dirigido por el sacerdote y lleno de terror gritaba: ¡María! ¡María, levántate! María era la esposa. La familia, a los gritos, se levantó y corrió hacia el lugar donde los escuchó. Pero estos cesaron de pronto, y se encontraron desmayado y sin sentido al señor Larios cerca de una corriente de agua no lejos del pasillo, pues el desmayo le alcanzó mucho antes de llegar hasta el árbol en que acostumbraba aparecer el sacerdote misterioso.
Con el tiempo y ya repuestos del susto buscaron el tesoro oculto que según la imaginación popular da origen a estas apariciones, pero no lograron encontrar otra cosa que el agua a poca profundidad, como se le encuentra siempre en todos estos terrenos. Si te ha gustado el video, regálanos un like. Y si te han gustado estas historias, háznoslo saber en la caja de comentarios para que podamos seguir haciendo videos de este tipo. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Aprovecha y activa la campanita para que te enteres cuando subimos nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar también nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenidos adicionales a los de este canal. Y sin más por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima, amantes del oscuro.